Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta semana número 7, la primera semana del mes de enero 2021. Aprovecho para expresarles mis sentimientos de feliz año nuevo, éxitos en este nuevo año que se nos está ya encaminando. Adicionalmente a esto, poder también establecer la situación del cuidado que debemos tener, pues principalmente cada uno de nosotros, por nuestra salud, por nuestra familia, y que todas las metas y sueños y proyectados que tienen, pues logren concretarse. Lógicamente no es fácil por la situación que estamos viviendo, sin embargo, hagamos el esfuerzo, si se puede, es momento en esta instancia de organizarse con responsabilidad respecto a nuestras actividades académicas, personales y profesionales de cada uno. Entonces, bienvenido nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver la clase de hoy, todo lo que tiene que ver con la viabilidad técnica y comercial de los proyectos. Es decir, ya nosotros hemos también ya realizado un aporte, un conocimiento, un acercamiento de cómo es que se debe realizar un proyecto. Más sin embargo, es importante saber determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos desde el punto de vista en que el cliente, qué es lo que necesita, si es necesario hacer lo que voy a hacer para estar seguro antes de poder ejecutar. Bien. Cualquier pregunta, cualquier duda la van haciendo a través del chat, no sin antes recordarle que el día domingo deben entregar las tres tareas correspondientes, hacerlos antes de tiempo, por favor, etiquetar bien. De esa entrega dependerá de la calificación que tengan en el primer parcial. Adicionalmente, se está dando puntos extras a aquellos alumnos que han ingresado a la plataforma del canal de YouTube. Lógicamente, tienen que presentar las evidencias, al menos una vez por semana tienen que haber ingresado. Es decir, estamos hablando mínimo 7 semanas hasta esta semana, deben tener una por semana al menos. Si tienen más de una semana, bienvenido. Más de una vez por semana, bienvenido sea. Eso es para puntos extras en el promedio. Bien, entremos en materia entonces. Realmente ahora más que nunca, pues debemos compenetrarnos, solidarizarnos como sociedad. Hay muchas ideas de soluciones, no deben quedar solamente en la teoría, tratemos de que estas sean prácticas, construyámoslas, resolvámoslas, ejecutémoslas. Esta es una participación en equipo, muestren su creatividad y lógicamente el aporte técnico de cada uno. Cuando yo tengo un proyecto, es importante empezar a hacer algunos análisis. Entre estos análisis, una de las cosas que yo tengo que darme cuenta y conocer es el contexto. Dentro de la empresa y fuera de la empresa, o dentro y fuera del lugar a donde vamos a solucionar el problema, para saber y analizar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas. Es recomendable que no se pongan a decir, yo sé hacer esto, yo sé esto, yo soy lo de aquí, yo estudio. Preferible en el trabajo, en la parte laboral, ponerse cautos y escuchar más bien. Escuchar siempre los requerimientos del cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere solucionar. Luego, posteriormente, pues ir viendo e ir identificando, y ya lo vimos, a los involucrados, ¿sí? Ir viendo a los involucrados. Ver desde el punto de vista económico, comercial, qué tanto tengo de competencia en el mercado para ver mis costos. Técnicamente, de acuerdo a la solución que voy a darles al cliente, tengo que empezar a analizar la parte operativa, la usabilidad, y lógicamente que tiene que ver con la parte económica y financiera porque tengo que ver la optimización del proyecto, es decir, que me salga lo más económico, lo más barato posible. Ver si institucionalmente la empresa está preparada para poder acoger esa solución que nosotros le estamos brindando. También es importante, y hoy en día las empresas, los negocios, los clientes también velan por el medio ambiente y lógicamente se finaliza con el análisis de género. Es lo primero que ustedes tienen que visualizar, es decir, hacer un escaneo, hacer una radiografía
del contexto de mi empresa. Del contexto de mi empresa. Pues bien, en cuanto al análisis involucrado, no vamos a ahondar mucho, ya lo vimos de forma detenida, en un apartado anterior. Entonces, más sin embargo, voy a hacer de una manera rápida un mapeo. Pues hay que identificarlos, saber quiénes están a favor, quiénes están en contra, empezar también a considerar ciertas percepciones y ver, en definitiva, con quiénes estamos y quiénes contamos dentro del proyecto. Bien. Una vez que nos vamos a la viabilidad comercial del proyecto, es importante que yo empiece a determinarle al cliente esto. Al cliente le interesan los dólares, ingresos que va a generarle la solución del proyecto. ¿Sí? Es decir, tengo que determinar si va a mejorarle su negocio. Bien, a verle las posibles participaciones del mercado, es decir, cómo va a incursionar, cómo va a mejorar su negocio con el proyecto que nosotros le estamos introduciendo desde el punto de vista tecnológico. Es decir, es necesario hacerlo, es necesario que los costos se incrementen o no se incrementen. Para eso, yo tengo que hacerle notar al cliente, dentro del contexto, qué es lo que él quiere vender. ¿Sí? Si él está, puede ser el caso de un negocio, de un proyecto que ya está en ejecución, que ya es viejo, pero también puede ser de un proyecto, de un negocio que recién va a empezar. ¿Qué quieres vender? ¿Un producto, un servicio? No traten de abarcar demasiado, especifíquese. Empiecen por algo pequeño y poco a poco van incrementándose, ¿sí? Poco a poco se van incrementando, van creciendo. ¿Cuánto quieren vender? Ese crecimiento, ya lo indicaba, va a depender del tamaño, ¿sí? ¿Dónde van a vender? ¿Dónde estarán localizados? ¿Cómo voy a hacer las ventas? En este momento nosotros hemos visto que prácticamente todas las ventas se las están dando de manera virtual, por deliveries, entre otras cosas. Es decir, buscar los canales, aprovechar esos canales tecnológicos, considerando que ahora no solamente por la situación de la pandemia que estamos utilizando prácticamente negocios virtuales. Ya hace muchos años se lo vino avisorando, desde el año 1990, a fines del 1990, ya se avisoraban que los negocios tienen que empezarse a realizar de manera virtual. Ahí tenemos un ejemplo de ello, es Amazon, entre otras cosas. Incluso ya va a empezar a hacer entregas con ¿cómo es que se llaman estos dispositivos móviles que vuelan? Por favor, me ayudan. Bueno, se me escapa. Bien, hacer entrega de los productos, de los requerimientos del cliente. Drones, gracias José, gracias Edward. A través de drones, ¿verdad? ¿A qué precio vender? Este es uno de los grandes problemas que tiene el cliente. Es más, uno de los grandes problemas que tienen ustedes, los estudiantes, ya cuando son profesionales, no saben cuánto deben cobrar. Empiezan a regalar su trabajo y descuidan generalmente el beneficio. El precio es sinónimo de beneficio. Si el precio es bajo, su beneficio como profesional también va a ser bajo. Entonces, empecemos a analizar ese mercado. Bien. En cuanto a la determinación del tamaño, ya también vimos algo bastante aproximado. Va a determinarme los costos que yo tenga que invertir, qué tan grande va a ser mi empresa, qué tan grande van a ser mis ventas y lógicamente eso va a tener una relatividad respecto al costo de inversión. La localización del proyecto es importante hacerlo. Más sin embargo, si lo hacemos de manera virtual, empiecen a crear su cuenta de Instagram, empiecen a crear su cuenta de YouTube, empiecen a buscar los medios en que ustedes tengan una acogida y pueden llegar al cliente. Empiecen a buscarle un nombre comercial o simplemente ingeniero Juan Peláez o simplemente Juan Peláez, asesor o especialista en informática o en TI, entre otras cosas. Entonces, ya tienen que ver un número de teléfono, crear un correo electrónico formal, nombre punto apellido o apellido punto nombre, y no ponerle esos diminutivos que a veces causa risa. A mí me pasó y por eso se lo estoy transmitiendo para que ustedes no caigan en ese error. En cuanto al mercado,
En cuanto al mercado, es importante, ya les decía, ver el contexto. Ese contexto básicamente va a hacernos notar que en la realidad es algo interno y externo. ¿Qué tenemos? Tenemos clientes, tenemos competencia, proveedores, consumidores, y todos interactúan en un mismo lugar, nadie interactúa de manera aislada. ¿Sí? Esto es un sistema llamado mercado. Bien. Entonces, tenemos que ir buscando las opciones, las formas más convenientes, más óptimas desde el punto de vista técnico y económico que mi proyecto tiene que seleccionarse. ¿Sí? Esa opción debe decidir la mejor referencia para que el cliente esté satisfecho y de tal forma que nosotros logremos crear muchos ideales. Yo me recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás, yo le decía a los estudiantes en gestión de proyectos o en Proyecto Integrador 2, no sé, ¿crees en alguna aplicación para los taxis? No había, solamente la única aplicación que existía era la de Uber. ¿Sí? Miren, hoy día tienen InDrive y algunas otras más. InDrive por cada carrera cobra 1 centavo, parece que por cada uso de la aplicación. Muchos las están utilizando, tienen muchas opciones. Entonces, empiecen a crear y a desarrollar antes que alguien se les adelante. Esas son las opciones técnicas que ustedes tienen que ver y ofrecer a la clientela, ofrecer a sus clientes. En cuanto a la parte técnica, también es importante esto, examinar todo. No deje pasar nada por alto, ningún detalle. Si tiene que revisar 1 y 1000 veces, hágalo. Ve a qué tecnología, qué hardware, qué software se requiere. Hoy en día, prácticamente, el hardware puede ser reemplazado por un software, ¿sí? Puede ser reemplazado por un software de manera virtual, buscar los componentes, tratar de que las tareas que yo tenga que realizar para ejecutar mi proyecto sean lo menos posible y de esa manera voy a minimizar costos, voy a minimizar tiempos. Entonces, eso va a repercutirme en los efectos económicos y es lo que se llama estudio técnico. Ustedes deben allí, como quien dice, lucirse, porque si le piden un trabajo de informática es donde deben lucirse con su aporte técnico profesional. ¿Sí? De ver las inversiones, minimizar los costos para el cliente y ver cómo voy a retribuir, a recuperar ese capital que tenemos en las inversiones iniciales y lógicamente vamos a tener que el cliente satisface sus necesidades técnicas y lógicamente tiene un beneficio desde el punto de vista económico. Empiecen a ver qué tan interesante, empiecen a ver qué tan importante es el uso o no de la tecnología. ¿Sí? Muchas veces las tenemos y nos comportamos como que si fuéramos todavía o estuviéramos en la época cavernícola. Podemos ser mayorcitos, podemos tener una edad avanzada, pero empecemos a hacer uso de la tecnología. Hoy en día a muchos de los compañeros profesores en la universidad les costó trabajo adaptarse a este cambio tecnológico de modalidad de trabajo. Entonces, muchos en cambio, yo conocí en México hace unos 3 años, estuve en una feria y vi a un señor de 82 años, escúchenme, de 82 años, bien arregladito, con su saco, corbata, era el asesor de ciencia y tecnología de México. Tenía una buena tablet, un iPhone. Manejaba, como no tienen idea, casi como un joven esos dispositivos móviles. Imagínense. Yo me quedé sorprendido. ¿Sí? Muchas veces ya aquí solamente sabemos ingresar el dedo en la tecla que todos los días lo hacemos. Exploremos, busquemos. Entonces, seamos más dinámicos con el uso de alternativas tecnológicas. Y para poder enseñarlas tengo que yo saberlas.
y manejarlas. Pues bien, en los proyectos, cuando hacemos la viabilidad técnica y comercial, siempre habrá una persona como esta, siempre habrá una persona como esta que estará poniendo el pie para que nos tropecemos, que estará poniéndonos la cascarita para que caigamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a establecer ciertos inconvenientes para sacar adelante el proyecto. ¿Sí? Siempre habrá alguien que entorpezca el proyecto. Algo similar a lo que vemos en la imagen. Para la viabilidad técnica, yo tengo que enfocarme en 3 aspectos. Es aquí donde ustedes fallan también bastante. Solamente se dedican, agachan la cabeza, ven el teclado, teclean, si es que están desarrollando, si están un cableado estructurado, cogen la canaleta, empiezan a poner y ni siquiera arman un plano inicial. Si le dan un plano muchas veces no lo saben interpretar, entre otras cosas. Entonces, yo primero tengo que hacer un estudio técnico. Tengo que hacer un estudio técnico. Ese estudio técnico tengo que analizarlo. Es decir, esto se llama el trabajo de ingeniería. Y el trabajo de ingeniería es dinero. Si no saben hacer estudios técnicos, si no saben hacer análisis técnico, no son ingenieros. Muchos podrán decir, pero ya me gradué de ingeniero. Sí, pero si usted no sabe hacer esto, puede tener muchos títulos de ingeniero, pero usted no lo es. Es decir, el ingeniero tiene que serlo y demostrarlo. Serlo y demostrarlo, serlo y parecerlo. Entonces, es importante diseñar, analizar y presentar un estudio de ingeniería. Esto, reitero, cuesta dinero, aquí y en cualquier parte del mundo. En la parte técnica, es importante determinar el enfoque técnico que ustedes van a realizar para solucionar el problema. Deben analizarlo y además va a generársele un documento, va a generársele una memoria técnica. Para ello, tienen que empezar a combinar los conocimientos de metodología de la investigación, de cómo, incluso de lo que me enseñaron en la escuela, gramática, castellano, cómo hago una redacción, cómo presento un documento, entre otras cosas. Es importante, ya le decía, hay que poner lo más sustancial. Lo más sustancial significa lo mejor, lo más relevante, lo más importante. Hay que hacer un diseño óptimo. Miren, pasó el tiempo desde la Edad Media hasta la edad actual y seguimos dándole golpes a la computadora. El teclado parece que lo desbaratamos, entre otras cosas. Porque el cliente quiere un producto bueno, bonito y barato. El comprador, que es el que pone el dinero. Las opciones para lograr los objetivos hay que hacerlos con trabajo en equipo, más no en grupo. Miren lo que pasó aquí. Ustedes ya quizás empezaron a tener problemas al inicio, no sé, en estas 2 semanas que tuvieron de vacaciones, en la que tenían que preparar los 3 trabajos de tareas para la asignatura, en que se repartieron y van a darse cuenta que en uno tiene un tipo de letra, en otro tipo de letra, entre otras cosas. No se trata aquí de cada uno haga una parte, armamos el rompecabezas y listo, no. Puedo armar el rompecabezas, lo tengo que depurar, lo socializo y lo retroalimentamos. Eso es lo que se tiene que hacer en los trabajos en equipo. El estudio de ingeniería debe tener un alcance, es decir, debo delimitarlo. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Llegaré hasta aquí o llegaré hasta más acá? ¿O simplemente abarcaré todo? Tengo que delimitarlo. Eso me va a determinar tiempo y dinero. La parte técnica se caracteriza porque vamos a tener requerimientos de usuarios, requerimientos tecnológicos, requerimientos del cliente para el proyecto que éste sea. Y también ver los procesos y los recursos que tiene la empresa. De allí que tenemos que empezar a tener claro cuál es la importancia de nuestro estudio técnico. Bien. Si alguien tiene dudas, por favor puede escribirlo a través del chat y vamos respondiendo. Bien.
El estudio técnico es importante porque me va a permitir cuantificar las necesidades, me va a permitir determinar los costos y me va a determinar la proporcionalidad de las inversiones. ¿Me conviene o no me conviene? Ah, estoy gastando mucho, pero voy a ganar poco. Entonces no me conviene. Miren, ve, eso es importante. Al cliente no solamente le interesa que funcione todo bien, al cliente le interesa que todo el sistema sea coherente, sea sistémico, algorítmico, que valga la pena. ¿Sí? Que valga la pena. Además, el estudio técnico me va a posibilitar conocer qué también me puede funcionar mis maquinarias con mis provisiones o insumos, me va a permitir determinar el tamaño y su localización. Entonces, yo tengo que ver si estos aspectos incluyentes, en cuanto al aspecto técnico, no solamente demostrar que técnicamente es lo mejor, sino también demostrar que se adapta a los criterios del contexto, del mercado y del cliente. Me permitirá tomar decisiones y adicionalmente yo voy a determinar y decirle al cliente, miren, esto le va a generar un costo-beneficio de tanto valor. Bien. Además de que me va a generar información, un sistema de información, me va a permitir tomar decisiones y esas decisiones va a ser una base para la contratación presente y de futuros trabajos. Lógicamente, debemos dar buenos resultados a nuestra clientela. Debemos ver cuál es el proceso productivo, qué tecnología utilizan y desde ese punto de vista irnos dando cuenta si les puede favorecer o no les favorece al cliente. Cualquiera que sea el dato de los hallazgos encontrados, al cliente hay que avisarle, es decir, actúen con ética profesional. No estafen al cliente. Si ustedes se dieron cuenta que el negocio, el proyecto, no conviene al cliente, entonces al cliente dígale, ¿sabe qué? No es factible. No arriesgue capital, no es necesario que me contrate. Sean transparentes y bastante honestos. En efecto, los problemas funcionan tal como está en este diagrama, ¿sí? Si funciona o no funciona, si lo dañé, no lo dañé, alguien se dio cuenta, si no se dio cuenta, si no se dio cuenta nadie, no hay problema, lo dejamos allí, no. Tenemos que ser transparentes y ser diáfanos en todo nuestro accionar profesional. Es verdad que hay que enriquecerse, todos queremos ser ricos, pero lo hacemos a través del tiempo, no de la noche a la mañana. Bien. Entonces, vamos a estimar con el tamaño del proyecto mi rentabilidad del negocio. Miren que estoy haciendo bastante hincapié en esto. Al cliente le interesa cuánto me va a costar y también le interesa cuánto le va a generar costos. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando estaban construyendo la base, los de la FOL, se les habían dañado la máquina de asfaltar. La máquina de asfaltar. A estos señores, cada día de producción de la maquinaria les representaba $200,000. Cada día, $200,000 de ingresos. Es decir, si trabajaban aproximadamente 20 horas, significa que ellos les generaban $10,000 por hora. Si dejaban de producir una hora, eran $10,000 menos. Y se les había dañado la máquina, se les había dañado la tarjeta electrónica y dentro de la tarjeta electrónica solamente tenían dañado una resistencia. Bien. Entonces andaban buscando y por azares del destino me encontraron a mí a través de un libro que yo había editado. Me dice, disculpe, el ingeniero Basurto, sí, yo soy. Es que queremos que nos venda este libro y también queremos que nos solucione un problema técnico que tenemos. Bien, no les quiero comentar los sustos que pasé, pero hasta conseguir el dispositivo, me dijeron, ¿sabe qué? Venga, trate de solucionarnos. En un momento dado me asusté porque eran extranjeros y ya había esto del narcotráfico, de las drogas. Me llevaron así como la vía La FAI, no estaba todavía la puerto aeropuerto.
Es decir, estaba un poquito así como alejado, como que te llevaran en la vía Manta Rocafuerte, más o menos así. Así era esa vía hasta la base de Jaramillo. Hasta cuando ya había la FAI que entramos, yo, ay, me tranquilicé, ¿no? Ahora sí me dice, ingeniero, chequeé el equipo. Bueno, total que le chequeé, realmente, le soy sincero, me demoré como cerca de una hora mientras le solucioné el problema, le improvisé la solución, no lo conseguimos la tarjeta, pero sí reparamos la tarjeta. Me quedé una hora más que empiece a operar, que funcione, que probarla, entre otras cosas. Y la pregunta del millón, ingeniero, ¿cuánto se le está debiendo? Yo me quedé perplejo, no sabía cuánto decirle. Prácticamente eran 3, 4 horas mientras conseguíamos repuesto, la reparación y las pruebas, aproximadamente de 3 a 4 horas. Y alguien me dijo, ingeniero, pida nomás, no se preocupe, pida nomás, cobre nomás, no se preocupe por el valor. Lo que le comenté de que generaban $10,000 de ingresos por hora, eso ya me lo comentaron después. Le digo, y yo así como con miedo, ¿no? No sabía si iba a ser caro para ellos o barato. Y le digo, el trabajo es $500, ¿sí? $500 de la reparación, más 2 horas más 2 horas de supervisión serían $300 más 800. Ya me dice, no hay problema. Me dicen así. No me dijeron descuénteme ni nada. Después que me dicen, ingeniero, usted nos ha salvado de pérdidas por horas de producción. Cada hora a nosotros nos representa $20,000. Imagínense, este es el costo-beneficio. ¿Cuánto invirtieron? $800. $800. ¿Cuánto les generaba cada hora? $10,000. Imagínense. Ese es el costo-beneficio. Es decir, apenas ellos invirtieron cerca de el 0,8%. Entonces, al cliente hay que demostrarle esto, el costo-beneficio, qué rentabilidad le genera la solución que ustedes les están dando. Esa anécdota es real, no me la estoy inventando. De esa manera hay que demostrarle al cliente la rentabilidad que tiene y realmente $800, si yo le hubiese cobrado a alguien de aquí de Ecuador, me hubiese dicho, ¿estás loco? Si es lo que yo pago a un técnico en un mes y usted en 4 horas, 3 horas, nos quiere cobrar $800. Entonces aquí viene la consideración. No se cobra por lo que se hace, se cobra por lo que se sabe. ¿Sí? Se cobra por lo que se sabe, por lo que se aprendió. Si hay preguntas, por favor, pueden realizarlas. El tamaño de un proyecto va a estar en función de lo que produzca, del tiempo que esté operando y la operación en conjunto. Bien, cuando ustedes compran un equipo, se me ocurre una computadora. Una computadora tiene un costo residual. ¿Qué significa costo residual? El costo residual de un equipo, de un bien, significa que, por ejemplo, una computadora, hablemos $1,200, una computadora de altos recursos tecnológicos, $1,200. Contablemente me dura 3 años. Contablemente. 1,200 dividido para 3 años, estamos hablando que la computadora cada año me representa $400. $400 lo divido para 12 meses, aproximadamente son como cerca de $300, aproximadamente. $300 dividido para 30 días implica que la computadora me está costando por día $10. Si $10 lo debo dividir para 24, aproximadamente me está saliendo como cerca de menos de $1 el valor. Ese es el valor residual. ¿Sí? Entonces, la computadora yo tengo que aprovecharla, utilizarla la mayor cantidad de tiempo, porque a mí no me vendieron la computadora para usarla por partes. Me vendieron o compré la computadora para usarla las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esos son datos que por sentido común tenemos que darnos cuenta y hacerle notar al cliente. Es decir, que nosotros no solamente tenemos que analizar la parte técnica de ingeniería informática, sino que tengo que
saber algo de administración de empresas, números, costos, números, costos, nosotros hacemos cuentas cuando nos mandan al mercado, cuando vamos a pagar algo. Oiga, cóbreme, ¿cuánto me está cobrando? ¿Cuánto vale tal cosa? ¿Cuánto vale lo de aquí? Vamos en el bus, pagamos y pedimos el vuelto, vemos si el vuelto está bien. Eso es costo, eso es administración. ¿Cuándo lo hago? Ahorita, mañana o pasado mañana. Eso es administración de empresa. La parte técnica debe complementarse por la administración de empresa. Por otro lado, tienen que ustedes empezar a determinar que los factores del tamaño va a estar dentro del contexto que ya les indicamos, pero aquí aparecen otros actores. Yo debo tener un plan estratégico, no empezar a vender por empezar a vender. Ah, voy a desarrollar sistemas y después nadie me los compra. Aplicaciones móviles, perdón. Y después nadie me compra, no tengo quien vender. Claro, porque se puso a vender sin hacer un plan estratégico. No supo las características del mercado. No supo cuáles eran los requerimientos tecnológicos. Tampoco vio los insumos que necesita el cliente. ¿Cómo lo vendo? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo lo financio? Y a veces ni siquiera sé cómo estoy organizado. Entonces, miren cómo vamos desplegando un sinnúmero de factores importantes que hay que tomar en cuenta dentro del campo de la ingeniería. Ojo, esto no es administración de empresa, esto es ingeniería integral para cualquier profesional técnico. Dentro del mercado hay temporadas altas y temporadas bajas. Por eso tenemos que aprovechar cuando hay temporada baja, es decir, que los costos están bajos, los equipos, los recursos están baratos, para yo empezar a utilizarlo y sacar provecho o sacar costos de oportunidad cuando hay promociones. Sin embargo, hay variaciones con los tiempos de acuerdo al flujo de ingresos, por los precios, por factores demográficos, incluso por la competencia. ¿Sí? Yo tengo que ver lo actual y tengo que proyectarme al futuro. No se necesita ser mago, pero ya tengo que ir haciendo análisis. ¿Cuánto me demoré en desarrollar una aplicación 1? ¿Cuánto me demoré en desarrollar una aplicación 2? O que el cliente me pregunte, ingeniero, ¿qué tiempo se va a demorar? Ah, no sé, tal vez espero más o menos. No, aproximadamente 2 días, 3 días, 1 hora, 2 horas. Pero esté seguro. Además, ustedes tienen que determinar qué es lo que esperan del proyecto como clientes, en este caso como profesionales que van a dar servicio a un cliente, y ver al cliente de nuestro cliente, ¿sí? Es decir, hay que ver la situación ideal, la situación ideal. Por ejemplo, un cyber, yo no puedo decir voy a poner 20 máquinas y a la final solo me llegan 8 clientes. O digo voy a poner 2 máquinas cuando me llegan 10 clientes. Tengo que ser bastante analítico. Hay muchas situaciones básicas y que las conocemos. Nos damos cuenta cuando vamos a la calle, al comprar un helado, cuando vamos a la tienda. Vemos las cantidades de negocios que se han incrementado. ¿Qué venden? ¿Sí? Encebollados, gran cantidad de gente que vende encebollados por doquier. Por las tardes tenemos los asados, corviches, pasteles, tenemos panes de almidón, es decir, tratar de siempre complementar. En otras palabras, el mercado es de todos. Dentro del mercado está el contexto y está la competencia y todos sobreviven. Pero ¿quién es el que más sobrevive? El que da mejor servicio a costos accesibles y que me generen costos-beneficios trasladados en dinero hacia el cliente. Yo tengo que empezar a proyectar mi demanda. ¿Qué significa eso? Yo quiero ir creciendo. Yo quiero que mi negocio crezca, pero el crecimiento del negocio tiene un límite. Tiene un límite. ¿Hasta dónde máximo debo llegar? No es crecer por crecer, sigo creciendo, creciendo, creciendo y nunca paro. Siempre es importante que los crecimientos tengan una delimitación. Tengan una delimitación. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que el mercado es dinámico. ¿Qué significa mercado dinámico? Significa que cambia de la noche a la mañana.
Los precios cambian, la competencia cambia, unos aparecerán, otros desaparecerán. Y para mantenernos en el mercado, yo necesito tener sostenibilidad, es decir, no desmejorar mi servicio profesional, no incrementar mi sueldo. Ah, que le subo el sueldo por la pandemia. No puede subir sueldo ahorita por la pandemia porque la gente no tiene recursos, no hay dinamización económica. Entonces, hay que ver la parte dinámica. Ya vimos en antes, evitar sobredimensionar. ¿Qué significa eso? Que usted hizo un proyecto grande, pero está utilizando una partecita nomás. ¿Sí? No sobredimensionar. Esos costos allí sí pasan, en cambio, también a transformarse el dinero, pero dineros perdidos. En otras palabras, pérdida para el cliente, pérdida para nosotros, porque a la final el cliente ya no nos va a referir. Me hizo un proyecto tan grande, me costó tanto y estoy quebrado. Bien. Esto va a establecer costo, va a establecer dinero y por lo tanto yo tengo que ver la capacidad mínima o la capacidad óptima disponible dentro del contexto del mercado. Bien. Es importante ver con qué recursos tecnológicos contamos. No es que me dice, me dan presupuesto y empiezo a comprar como loco recursos. Yo conocí una empresa que tenía 5 personas y tenían un ancho de banda como para un batallón de 200 personas. Pagaban como cerca de $280 mensuales. Yo le dije, ¿por qué tanto? Es que queremos buen internet. Para 5 personas demasiado. ¿Y qué era lo que ellos utilizaban? Bastantes utilitarios, me refiero a procesadores de textos, hojas de Excel, muy poco utilizaban aplicaciones en línea como para poder establecer. Entonces, no se emocionen tanto con los recursos tecnológicos. Eso significa desperdicio y el desperdicio es pérdidas. Bien. Así, ya lo manifesté ahí, los desperdicios son pérdidas y es lo que está haciendo allí Backpato. Va a romper con ese martillo, con ese combo, la tecnología. Eso es lo que nosotros hacemos. Los proveedores son muy hábiles. No te preocupes, te doy fiado. Después me pagas. Nos vende una gran cantidad de recursos o de insumos que después no sabemos cómo cubrir sus costos. ¿Sí? No sabemos cómo cubrir los costos. Un momentito que tuve problema con la cámara, ya la estoy solucionando el problema. Bien, listo. Bien, entonces, mucho cuidado con los proveedores, los proveedores son muy hábiles. En tal caso, no caigamos en el juego de ellos y decir, ok, me das este crédito, pero lo quiero con más plazo, lo quiero con descuento y lo quiero con facilidades de pago. Entonces, va a haber la contrarréplica de parte de ellos. En ese momento empezamos nosotros a limitar el tamaño de las inversiones. Lo mismo sucede con los suministros y recursos. No llenarnos de demasiados suministros y recursos. Por ejemplo, tinta. La tinta llega un momento dado, quizás no dice vencimiento, no caduca, pero sí nos damos cuenta en la calidad del producto. Si tenemos hojas bond, si tenemos guardado por mucho tiempo, empiezan a ponerse amarillas. Si compramos una impresora láser, qué bonito que imprime, pero cuando necesito hacer la recarga de los cartuchos, nos sale un ojo de la cara. Mucho cuidado. Bien. Entonces, hay que empezar a analizar, y es muy relevante en este punto, ¿no? Busquen recursos renovables. Es decir, si yo voy a utilizar una impresora y mi proyecto no es vender, ni sacar fotocopias, ni imprimir documentos, sino imprimir informes solamente, yo no necesito una impresora láser. No necesito comprarme una copiadora de alta velocidad. Pero si mi empresa requiere de presentar con mucha frecuencia, periódicamente, proyectos de consultoría, ofertas de consultoría, allí sí me conviene entonces una copiadora de alta velocidad. Copiadora, escáner de alta velocidad y me va a ahorrar tiempo.
porque sabemos que sí tengo trabajo. No es decir, tengo estos equipos, pero los estoy subutilizando. No se descuiden de la disponibilidad de recursos, muy importante, es muy importante los materiales que ustedes requieren para sus trabajos, ir llevando un Cardex en donde vayan viendo los inventarios y cada cierto periodo, cada cierto tiempo, vayan dándose cuenta cómo voy haciendo los pedidos a mi proveedor. Verifiquen que las provisiones siempre sean coherentes con la localización y la transportación, es decir, que siempre le den ya precio incluido puesto en sitio de obra o en sus locales u oficinas. Bien, a veces nosotros ofrecemos, es importante también, a veces el cliente nos pregunta, le vendemos equipos y nos preguntan, ¿está incluido el transporte? ¿Me puede entregar a domicilio? Miren, hoy en día con los delivery, lógicamente tengo más comodidad que en mi casa, no salgo a buscar las necesidades de materiales, pero me llevan a casa, me llevan a domicilio, pero tiene un costo extra. Yo veo si el costo no es muy elevado, lo pago y si no, pues caso contrario, tendré que ver cómo lo soluciono. Bien, entonces es importante sistematizar los costos de inversión y de producción versus lo que el cliente quiere tener de rentabilidad. Bien. El tamaño también tecnológico con las inversiones va de la mano, es muy coherente. A veces llegan clientes, necesito que me venda un equipo, lo máximo, por ejemplo, la máxima computadora, pero ¿para qué la necesita? Ah, para ver películas. Ah, no, no, mire, entonces le servirá solamente esto. O sea, también ayudémoslo de esa forma. Es parte de nuestra asesoría técnica. Cuando ya tenemos los costos del proyecto, a veces no sabemos, ah, chúsale, pero me sale muy alto, solamente tengo el 80%, ¿cómo me puede financiar? Entonces, vean las formas de financiamiento del proyecto, ¿sí? A través de cheque, a través de tarjetas, entre otras cosas, ¿sí? Ya una de las opciones puede ser la parte financiera, los bancos, no acudan a los chulqueros, le va a salir excesivamente alto, muy caro. A veces, y a mí me pasó también, yo dije, bueno, voy a incursionar como ingeniero, pero no tenía ni siquiera para comprar un taladro. Sí, no tenía para comprar un taladro. No tenía para comprar un playo, destornilladores, una sierra, entre las herramientas más básicas que necesitaba para mi trabajo de ingeniería a nivel de ejecución de obra. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? No hice préstamo a chulquero ni nada, simplemente por ahí prestaba a uno que otro amigo y con lo mismo iba generando ingresos y ya me iba comprando un playo, cosa por cosa, hasta que logré tener una gran cantidad de herramientas sin necesidad de estarme involucrando en préstamos innecesarios. Hoy en día, más que todo, que nos andan tocando la puerta los chulqueros, colombianos, venezolanos, no se preocupen, me va pagando diario $2, $5, $8, pero eso a la larga es un perjuicio. Y terminan diciéndonos cuando no pagamos plata o plomo, o pagas o te mueres. Otro aspecto importante es la organización. Tenemos que empezar a organizarnos como ingenieros. Ya ustedes están a la puerta de ser ingenieros, ya es la masa de ese pan que va a ingresar al horno. Entonces, ya vayan organizándose, ya les dije, su nombre formal en la cuenta de correo, sean formales cuando escriben un texto de WhatsApp, cuando escriben un texto de correo electrónico, cuando tienen que presentarse ante un cliente, cómo se presentan con su aspecto de peinado, afeitado, presentables, así como cuando van a exponer, entre otras cosas, ¿no? Ir seguros y firmes y saber, y le van a preguntar cuánto me cuesta, ah, ya incluido IVA, sí, perfecto, sí tengo factura, tengo RUG actualizado, ay, sí tengo una cuenta para que me haga las transferencias. No en ese momento tener que empezar a ver qué hago, ¿sí? No a ver qué hago. En cuanto a la organización, es pertinente empezar a ver las funciones de cada uno, ver cuáles son sus funciones. Ah, si yo soy solo, yo entonces hago de gerente, hago de operador, hago de conserje, hago de todo, pero debo saber mi función. Y poco a poco voy proyectando ese crecimiento en que necesito ya ir contratando personal.
Reitero, no contraten personal con relación de dependencia. Contraten personal por servicios profesionales. Es decir, les pagan y facturan. Yo debo tener un plan estratégico comercial, ya lo vimos en antes. ¿Cuál es mi estrategia para llegar al cliente? ¿Cuál es mi estrategia de cobro? ¿Cuál es mi estrategia de costos? Entonces, tengo que tener información necesaria y suficiente para saber cuál es mi estrategia comercial. Si empezó, termínelo, vaya hasta el final, luche. Ya vimos también nosotros los procesos. Ya dijimos que los procesos me permiten transformar una materia prima, darle valor agregado. ¿Qué es lo que el cliente paga? El proceso de producción, nosotros ya vimos que tenemos valores agregados, sin valor agregado y valor agregado organizacional, ¿verdad? ¿Se acuerdan en una clase anterior? Nosotros ya vimos esto. Revisen esto y vamos a darnos cuenta que nosotros debemos eliminar los que no tienen valor agregado. Son costos extras. Minimizar los valores agregados organizacionales e incrementar el valor agregado. Por eso es lo que paga el cliente. En base a esos procesos, mi producto va a tener, voy a utilizar la K de calidad de pica, ¿sí? Si el producto es de calidad, el cliente nos va a preferir. ¿Cómo empiezo a relacionar el tamaño con los procesos? Es muy simple. Que usted tenga los tiempos reales y que sepa cómo funciona su empresa, que sepa usted cuánto tiempo se va a demorar en instalar un equipo, cuánto tiempo se va a demorar en configurar una máquina, etc. Matemáticamente nosotros podemos poner fórmulas de producción considerando el producto que vamos a obtener, viendo inicialmente cuál es mi situación y el proceso transformador que le vamos a aplicar. ¿Sí? Es decir, mi estado inicial, cuáles son mis insumos, el contexto del proyecto, el proceso de producción técnico, instalaciones, personal, equipos, y al final, qué es lo que vamos a obtener. Incluso vamos a obtener residuos y evitar en lo mínimo posible que estos se generen. Cuando yo pongo aquí la terminología del ISO, los procesos de producción básicamente deben tener cero defectos. ¿Sí? De esta manera, yo hago un buen proceso de calidad certificada. ¿Cuántas unidades tengo? ¿Cuántas unidades voy a proyectar? Mi equipo, ¿qué tanto va a funcionar? ¿Qué tanto va a operar? El consumo de energía eléctrica, etc. ¿Sí? Empiezo a establecer todos los análisis que compete dentro del área de las unidades de producción o de tiempo. Tengo que ver cómo justifico si es necesario ampliar, cómo justifico técnica y económicamente si me conviene o no me conviene trabajar el día sábado atendiéndome al cliente, sabiendo que la jornada laboral va a ser solamente mediodía, no me rinde al 100%, solo el 50%, pero tengo que pagarle el 100% del jornal. Por eso, contraten por un total, contraten por servicios profesionales. Hay que hacer muchas justificaciones dentro del sistema de los insumos, productos y subproductos, y lógicamente para eso debemos estar organizados. Bien. Esta lámina me encanta mucho cuando le preguntan, ¿qué tipo me lo hace? Y empezamos a dar plazo. ¿Sí? Usted va donde un sastre a hacerse una camisa, un pantalón. ¿Para cuándo tiene este? A ver, está para el próximo lunes. Fue el día lunes en la tarde y le dijo la verdad que recién lo tengo cortado. Véngase el miércoles. Y así nos siguen dando larga el asunto. Vamos donde el peluquero, vamos donde el estilista, nos sentamos, no podemos decirle, le dejo mi cabeza y la regreso a ver en 2 horas. ¿Sí? En mi caso, pues, yo más demoro en ir y venir a la peluquería que en todo el tiempo que estoy allí. En menos de 10 minutos ya me han cortado los pocos cabellos que tengo. ¿Sí? Yo ya sé que
me voy a demorar ese tiempo. En cambio, si es una dama, si se va a hacer un tinturado, alisamiento de cabello, mínimo va a estar entre 3 y 5 horas. ¿Sí? No podemos decirle al cliente en 2 horas está listo. Debe estar seguro. No establezca plazos audaces. El señor ya venía a la inauguración de su barco y sucede que todavía está en construcción. Sí, todavía está en construcción. Vamos a finalizar con esta parte, los estudios complementarios. Cuando nosotros muchas veces dependemos de la parte de la obra civil, de la obra física. No podemos poner, suponiendo los servidores, porque el cuarto de servidores todavía le falta pintar, falta todavía poner el piso, el cielo raso, etc. ¿Sí? Tenemos que considerar el tiempo, el cronograma, cuáles serán nuestros costos de honorarios profesionales, cómo estamos organizados, es decir, tengo facturero, tengo RUC, mi título está registrado en el CENESID. Entonces, tengo que ver todos estos estudios complementarios que son de suma importancia, Bien, entonces, si alguien tiene preguntas, por favor, puede hacerla. Sí, puede hacerla, vamos a quedar allí. Igual, vamos la próxima clase a hacer los análisis de costos, entre otras cosas, ¿no? Bien. Entonces, si hay preguntas, dudas, por favor, hacer las preguntas necesarias, aclararlas. Estoy tratando de ser lo más explícito, lo más práctico, no dándole así tanta situación de una forma técnica, académica, sino de una forma práctica para que se enfoquen en el mundo profesional. ¿Sí? Porque allá es donde ustedes van a darse cuenta si su cliente les va a acoger, y adicionalmente a esto, si están capacitados ya de enfrentar ese mundo de la competencia profesional. Bien. ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay, pues de mi parte se les agradece. Gracias por su atención. Es importante que ustedes puedan sacar provecho de lo que se les está dando, y asimismo, con responsabilidad, entreguemos el día domingo las tareas. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches. Hasta pronto. Vamos a adelante también. Buenas noches, ingeniero.